Bueno, y hablando de inscripciones, hoy el ex premier Pedro Cateriano dio la sorpresa. Se venía anticipando ya la noticia, pero finalmente se ha formalizado hoy su inscripción a la agrupación política Todos por el Perú. Lo acompañan los exministros Rafael Belaúnde y Diana Álvarez Calderón, quienes también se inscribieron junto al señor Cateriano en dicho partido, según lo ha confirmado su presidente Áureo Segarra. Conversamos con Pedro Cateriano a continuación. Señor Cateriano, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, encantado de estar con usted. Por un Perú más justo, libre y democrático, es lo que escribió usted al anunciar su incorporación a Todos por el Perú en el Twitter. Suena al clásico estribillo de campaña presidencial, pero me gustaría que usted nos diga ¿desde dónde puede hacer un Perú más justo, más libre y democrático? ¿Usted sería el candidato presidencial, cabeza de lista al Congreso? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, en primer lugar tengo que agradecer a la dirigencia de Todos por el Perú y a los militantes que el día de hoy me han acogido. Creo que es un partido nuevo que tiene una magnífica oportunidad de servir al país también a través de la acción política. Tiene una organización, tiene una oportunidad también de, en esta ocasión, reflejar lo que ha venido siendo la demanda ciudadana, una renovación, una defensa del Estado de Derecho y un cambio. El país está atravesando por una situación dramática y dolorosa como consecuencia del coronavirus y creo que es una obligación cívica en un momento tan complejo participar. Por esa razón reitero el agradecimiento al partido Todos por el Perú por esta como trabajo que empezaré a desarrollar será como el de un militante más. Lo que serán mis acciones políticas. Claro, pero ¿cuáles son sus aspiraciones? Le preguntaba. Es decir, usted como militante, más allá de serlo ya desde ahora, ¿qué aspira usted como representante de este partido? Bueno, naturalmente he conversado con el presidente del partido, Áureo Segarra, respecto al ideario, los objetivos, los postulados del partido Todos por el Perú. Y repito, como un militante más me voy a poner a trabajar. Todo va a depender de lo que determine la agrupación. No hay que olvidar que un partido es una organización, no es un feudo. Y uno entra para trabajar con los demás, es decir, para coordinar acciones de la campaña. Un partido es fundamental en una campaña. Creo que en esta ocasión Todos por el Perú tiene la posibilidad de participar activamente y en ese sentido lo que los militantes y la dirigencia estime pertinente o pueda considerar que pueda yo servir, naturalmente cooperaré. Pero, ¿qué lo animó a inscribirse en este partido? ¿Cuáles son las convergencias, las coincidencias entre usted y Todos por el Perú? Todos por el Perú tiene una base humanista en donde la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y por lo tanto hace una defensa de la libertad, que es un concepto en el cual hay una clara coincidencia, pero además en el respeto a la Constitución, en su sentido cabal. He tenido la oportunidad estos días, estas semanas, de conversar con el presidente del partido de temas, por ejemplo, como la economía, que es algo sobre lo cual naturalmente hay un entendimiento. Es decir, un respeto al régimen económico que establece la Constitución de una economía social de mercado. ¿Y por qué hemos conversado esto con el partido? Porque el Perú requiere de un progreso económico para salir de esta crisis. Y en ese sentido, los lineamientos del partido respecto al respeto al régimen económico que establece la Constitución son coincidentes con algo en lo que yo vengo pregonando a lo largo del tiempo en que hago política. Si usted revisa, Jaime, a lo largo del tiempo, mis declaraciones tienen una línea política, no han tenido variaciones. Lo que yo he declarado cuando comencé
en la década del 90 en materia económica, en materia política, en materia de defensa del orden constitucional, del Estado de Derecho, ha tenido una continuidad en el tiempo. Y en eso hay una coincidencia ideológica y política con Todos por el Perú. Y estoy seguro que desde ese punto de vista voy a contar también con el apoyo de las bases del partido. Precisamente, ya que usted ingresa a temas de agenda de campaña, que evidentemente están sostenidos por temas ideológicos, ¿qué reflexión le ha dejado a usted su breve paso por la presidencia del Consejo de Ministros de cara a estas elecciones, que probablemente sea el referente inmediato que potenciales electores suyos tomen en cuenta? ¿Qué aprendizaje compartiría usted esta noche con nuestro público? ¿Le ha dejado su presentación ante el Congreso? Porque diversos sectores, sus críticos más inteligentes o más punzantes, le llamaron la atención de haber concentrado su discurso en llamar al Perú o etiquetarlo como un país minero, por ejemplo, ser solo un exportador de materias primas. ¿Tiene usted algún aprendizaje de su paso por la PCM? Segunda ocasión, brevemente, pero con una gran intensidad, lo que me ha mostrado es la posibilidad de cambiar el país, que las cosas se pueden hacer y que en muchas ocasiones, por indefinición, por falta de determinación política, por no tener precisamente un apoyo en el Parlamento, un partido organizado que defienda un programa de gobierno, no se pueden hacer las cosas. Pero el país, no solo en el campo minero, Jaime, en la agricultura, en el petróleo, en todas las áreas de producción, somos un país con un gran potencial. Y para salir de esta crisis se requiere generar empleo. Y para que haya justicia social en el Perú, se tiene que generar la riqueza. Pero no solo generar la riqueza con inversión nacional y extranjera, sino que esa riqueza llegue a todas, a todos y a todas. Es decir, ¿por qué 6 millones de peruanos no tienen agua potable? Eso es un ¿Por escándalo. qué no hay vivienda? ¿Por qué no tenemos hospitales? Porque simplemente no hemos aplicado políticas adecuadas. Y todo eso se puede revertir, se pueden cambiar las cosas. Pero algunos Eso, anticiparían o adivinarían que su fórmula sería privatizarlo todo, ¿o me equivoco? no, en absoluto. Mis adversarios caricaturizan señalando que yo pretendo privatizar todo. Yo, por ejemplo, en el campo minero, el tema del canon que hemos visto que es un grave problema. Los gobiernos regionales y municipales tienen 13.000 millones de soles sin gastar. Mi propuesta es que ese canon minero sea dividido 50% directamente a la gente, porque el Estado es un mal administrador, que los gobiernos regionales y municipales manejen el 50%, pero el restante 50% directamente a la gente, con bonos, para educación, salud y vivienda, para que se pueda impulsar la construcción, para que paguen o tengan la posibilidad de enviar a sus hijos a colegios con una educación a puertas de, o mejor dicho, ya en pleno siglo XXI que está atrasada. El tema de la salud, Jaime. Esta pandemia ha desnudado la carencia de la salud. Entonces, vayamos directamente a esas zonas en donde están los proyectos mineros, que la gente que vive ahí también se beneficie de la bonanza económica. Eso ciertamente no es privatizar. De acuerdo, Eso pero, es, por ejemplo... generar inversión, generar puestos de trabajo y... De acuerdo. Pero, por ejemplo, le decía, en este discurso que usted nos está exponiendo esta noche, ciertamente... Gracias por molestarte. ¿Aló? Gracias. A ver, tenemos ahí un pequeño
se ha filtrado una voz, ¿no? ¿Quién nos está chuponeando? ¿Qué es esto? Rocío, a ver. Estoy en mi celular, sí. Ahí está, ya. Parece que hemos advertido una tercera persona en la línea telefónica, ¿o me equivoco? ¿La escuchó también? Da la impresión, ¿no? Caramba. Bueno. Trabajo para el ministro del Interior. Justicia, naturalmente, si eso existió. Sí, oiga, no, muy extraño, ¿no? Bueno, ya, continuemos. Sí, extraño. Queda igual registrado al aire. Le decía que el discurso que usted nos expone esta noche tiene evidentemente el barniz gris, el barniz aciago de la pandemia que nos ha hecho reenfocar o remirar algunas cosas. Y yo hacía énfasis no por recoger lo que dicen sus adversarios, sino por lo que está pasando en el mundo, en realidad. Mirar solamente la riqueza desde la óptica del exportador de materias primas, que es lo que se ha venido sosteniendo en los últimos años, es desoír lo que, por ejemplo, hoy por hoy alerta el Banco Mundial. El Banco Mundial nos está diciendo a los latinoamericanos, concretamente a sus gobiernos, que deben preparar a su población para la cuarta revolución industrial, acelerada por el coronavirus, y que la región necesita encontrar fuentes internas de crecimiento, lo que sugiere que se debería dar prioridad a un programa de reformas centrado en el crecimiento de la productividad. Lo que está diciéndonos el Banco Mundial es cuidado, ya no es solo materias primas, ¿no cree? Pero eso no es incompatible, Jaime, con lo que he planteado. Naturalmente coincido desde ese punto de vista. El discurso. Pero la generación de la riqueza precisa. A ver, ¿qué pasó ahora? ¿Otro chuponeo? No. ¿Rocío? La riqueza, ¿no? Y da a través del empleo, que es la forma en que un pueblo tiene de progresar educativamente, progresar económicamente, en todas las áreas. Sin inversión no hay desarrollo. De acuerdo. Se cortó la primera parte, pero entonces, pero sí coincidirá conmigo que algo hay que hacer con el modelo actual, ¿no? Claro que sí, una actualización claro que sí. En vista de lo que nos ha estallado con la pandemia. Usted lo ha visto en el tiempo que ha estado. Sin ninguna duda. No, la precariedad de la salud y la educación, por ejemplo. No se trata solo de ajustar un par de cuerdas. ¿Cuál es su visión del Perú post-COVID? la situación. A ver. Audio telefónico. ¿Lo tenemos? A ver, vamos a corregir un poco. Se ha metido una tercera persona, se ha muteado el audio. Vamos a corregirlo, paciencia. Estaba de lo más interesante la conversación y lo va a seguir, no se preocupe. Estamos haciendo nuevamente la llamada porque, miren, por ejemplo, esto que pasa, que usted ve en la nueva normalidad, nos hace pensar que no estamos pensando, valga la redundancia, en un tema capital. Póngalo en ventanas. Reflexionaba, señor Cateriano, por este corte, que no estamos viendo el tema del 5G. No estamos mirando el tema del 5G. No está en la agenda. Podría ser un tema que usted podría incluir. Mire, esta anécdota nos hace pensar eso. Naturalmente, pero el progreso tecnológico de un país requiere previamente el desarrollo económico. Todo viene amarrado al desarrollo económico. Y atender la demanda educativa, de la salud, de seguridad, también depende de lo económico. Eso no quiere decir que se plantee solo un gobierno en favor de las empresas, como sostuvieron mis adversarios. No, todo lo contrario. La empresa privada es fuente generadora de la riqueza y debe beneficiar, por lo tanto, a millones de peruanos que no tienen trabajo. Pero el Estado le ha faltado autoridad. Que no tienen agua potable. No, al Estado le ha faltado ser el árbitro que se prometió debía ser con estas reglas de juego. Naturalmente. Así es. Le decía, no se entendió la primera parte por justamente que necesitamos tecnología 5G. ¿Cuál es su visión del Perú post-COVID? Bueno, el Perú con esta crisis
ha tocado fondo en temas como salud, como comunicaciones y, digamos, también aspectos relativos a la infraestructura nacional. ¿Por qué este rebrote ahora? Porque, repito, 6 millones de peruanos no tienen agua potable. Le estamos pidiendo a esas personas que se laven las manos. Porque el transporte público no opera. Tenemos una ciudad con 10 millones de habitantes y no hay un sistema de transporte público adecuado. ¿Por qué razón? Se está haciendo, pero es lento, ¿no? ¿Cómo? Se está haciendo, pero tarde y pues va a tomar muchos años. Claro, pero ¿por qué razón, Jaime? Porque hubo corrupción. Así es. Que ese es otro de los flagelos que hay que enfrentar. 21 años, 2 partidos estuvieron en el poder y quieren dar lecciones. 21 años entre los 2 partidos que usted sabe a los cuales me refiero. Bueno, eso lo tiene que cambiar un partido joven que no ha tenido oportunidad de estar en el poder y que viene trabajando ahora para esta campaña. Ajá. Por eso creo que esa es una también digamos, de una oportunidad que tiene Todos por el Perú de que gente joven que renueva la política, que gente experimentada pueda participar en la acción política. Para que se solucionen los problemas del Perú se requiere también participación, no una actitud pasiva, que eso es lo que también ha venido ocurriendo, Jaime, en los últimos años. La gente huye de la política, pero al dejar el campo, el espacio, no hay que olvidar que todo espacio vacío se llena. Otros se dedican a la actividad política. Y creo que en esta ocasión, Todos por el Perú puede servir al país a través de lo que es la acción política. Le decía hace un momento, le consultaba sobre su paso por la PCM y sin duda creo que el aprendizaje es importante y mostrarse ante el público, potencial elector, digo, como renovado, revitalizado, por un aprendizaje, creo que resulta importante y hasta humano. Usted siempre ha señalado, y no le falta razón, que sus adversarios pues jugaron un rol. Pero de su lado, ¿qué? ¿Cuál sería la autocrítica de por qué no continuó usted en la PCM? Yo creo que el tiempo también ha ayudado a aclarar ciertas cosas. Tal vez no vi que el verdadero objetivo político era vacar al presidente Vizcarra y que yo simplemente en ese contexto era un obstáculo y que no hice un adecuado análisis del estado de situación que estaba enfrentando. Porque de otra manera tampoco me explico cómo tuve diálogos con un partido como Acción Popular de una tradición democrática, en donde inclusive los sectores más radicales como Johnny Lescano pidieron que me dieran el voto de confianza. A pedido del señor Merino atendía a la bancada de Acción Popular. Entonces creo que ahí sí hubo algo, pero ese era un objetivo que seguramente se estaba tramando por debajo de la mesa. Pero al final el tiempo, digo, Jaime, ha ayudado también a aclarar esas cosas. Sería interesante, solo para que complemente esta respuesta, ¿dónde radicaría esa negativa de confianza? Es decir, sacarlo del camino. ¿Por qué a usted? ¿Por qué con Martos sí era más fácil y con usted no? Sin ánimo de comparar, caído mi gabinete, evidentemente el Congreso no se iba a atrever a negarle la confianza al gabinete del presidente del Consejo de Ministros, el general Martos. Obviamente, mi salida asentó una crisis, es decir, en plena crisis sanitaria, algo que nunca había ocurrido, es decir, nunca se le había negado la confianza a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Hemos visto además que luego lo que han habido son excusas políticas. Pero, por ejemplo, Jaime, el tema de la carencia de agua de 6 millones de peruanos, eso no está en la agenda del
actual Parlamento. Ese es un tema que yo planteé, el del agua potable. Entonces, no es como se dice que solo toqué el tema del impulso a la minería, que ciertamente el país tampoco se puede dar el lujo de paralizar la inversión minera. No, yo creo que no, sino que hoy debe estar acompañado de otras políticas también. Hoy día, Jaime, es posible el desarrollo minero con respeto al medio ambiente. Usted hacía referencia hace unos momentos a la tecnología. Hay tecnología para respetar el medio ambiente. Canadá es un ejemplo. Canadá es un país desarrollado que impulsa la inversión minera respetando el medio ambiente y aplicando metodologías tecnológicas modernas. Eso es posible. Pero lo que no debemos tolerar es que en una zona donde hay minería no hayan viviendas dignas, no hay educación, no hayan postas médicas, no hay agua potable, no exista suministro de electricidad. Eso ciertamente es inadmisible y eso tiene que cambiar. Y eso es absolutamente posible de ser modificado, Jaime, con políticas sensatas y con el aval de la gente. La gente en esta campaña va a tener la oportunidad de cotejar ideas, programas de gobierno y a través del voto apoyar a un partido, apoyar a un candidato para que llegue al gobierno e impulse ese cambio que, hay que decirlo, Jaime, lo demandan las grandes mayorías. ¿Cuántos candidatos o precandidatos hay en Todos por el Perú? Se hablaba del señor Sillonis. ¿Sabe usted algo de él? Porque el señor Aureo Segarra dice que no ha tenido la gentileza de por lo menos llamarlo. ¿Sabe usted, ya que ahora está en esta agrupación, cuántos son los precandidatos? Hasta ahora tengo conocimiento que el precandidato es el señor Sillonis, efectivamente, tal como usted lo afirma. Ahora, pero como le señalaba Aureo Segarra en declaraciones previas, dice que no ha tenido la gentileza, Sillonis, digo, de por lo menos llamarlo. ¿Usted se animaría a competir con el señor Sillonis o respaldaría al señor Sillonis? Bueno, yo recién tengo un día en el partido y ciertamente, como he señalado anteriormente, estaré actuando de acuerdo a los intereses políticos del partido. Son las bases del partido las que decidirán. El militante del partido de Todos por el Perú a nivel nacional es el que va a decidir. Ciertamente. El militante de Todos por el Perú, Jaime, ha venido trabajando durante años para consolidar sus bases, para lograr la inscripción electoral. Tiene dificultades como todos los partidos, tiene enfrentamientos como todos los partidos. Creo que son muy pocos los militantes arcangélicos, digamos, en la política peruana a nivel de disputas partidarias. Ahora, Sillonis dice que está preparado para competir con usted en las primarias. Bueno, eso lo decidirá el partido. Si hay un sector del partido que decide que yo participe en la contienda, yo soy un hombre respetuoso de las reglas democráticas. Pero otro problema que surge en el horizonte es la probable atomización del voto en un espectro político más o menos similar al de Todos por el Perú y al de otras agrupaciones. ¿Caben alianzas para usted o Todos por el Perú debe ir solo? Bueno, ese es un tema que tiene que discutir la dirigencia del partido, las bases del partido, y las alianzas forman parte de, digamos, el entendimiento político. Pero eso es algo que primero tiene que decidir el partido, la dirigencia del partido, no Pedro Cateriano a título individual. Muy bien, señor Pedro Cateriano, le agradecemos por esta entrevista. Gracias, Jaime. Queda el registro de esta misteriosa, fantasmal interferencia. Alguien tendría que hacer algo, pero entró una voz, todos lo escuchamos. Están comentándola mucho en el Twitter. Y seguramente volveremos a conversar ya cuando las cosas estén más claras en cuanto a definiciones en las agrupaciones como la que usted integra desde hoy. Hasta una nueva oportunidad. Que tenga... Gracias, Jaime. Buenas noches. Pedro Cateriano con nosotros. Va por Todos por el Perú, va con sus exministros y muy cercanos a él, Rafael Belaunde y Diana Álvarez Calderón. Como estamos en un momento